A través del análisis que le vamos a hacer al libro de Amós, vamos a comprender cómo Dios de cierta manera le comparte a él sobre lo que él pensaba hacer sobre el pueblo de Israel a fin de castigar o premiar las acciones del pueblo. Como iglesia necesitamos entender que hoy en día Dios nos requiere practicar la palabra para que podamos vivir la justicia de Dios y así recibir lo que Dios nos promete, que son las bendiciones. Ahora bien, antes de seguir, quiero aclarar que ahora ya no incluiré alabanza en las enseñanzas porque el fin de estas alabanzas era poder ayudar a la iglesia a poder entender que por qué cantamos, alabamos o adoramos a Dios. Es importante analizar lo que hoy en día hacemos, pero en esta ocasión vamos a evitar esto por problemas de autor y como eran covers, pues hubieron ciertas cuestiones que pasaron y que ya no van a pasar más. Entonces, el fin de todo esto es también incluir posiblemente otras enseñanzas, alabanzas ya originales, pues creadas por... De alguna otra manera necesitamos crearlas para que entonces puedan ser, podríamos decir como que de mi propiedad, que es lo que realmente se busca. Ahora bien, aclaro todo esto para que no hayan malos entendidos. Créanme, para mí era una gran bendición incluir alabanzas porque apegadas al tema ahora que estamos aprendiendo. Así que hoy veremos y traemos directamente a la lectura bíblica y con todo nuestro corazón pongamos atención y aprendamos lo que el libro de Amós nos trae. Capítulo 7. 3 visiones de destrucción. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. ¿No será esto tampoco? Dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Bueno, en nuestra lectura bíblica, el título de lo que leímos, del capítulo 7, el verso 1, al verso, si no estoy tan mal, al verso 9, entendemos 3 visiones de destrucción, digamos, 3 fórmulas que Dios toma en cuenta para castigar a Israel. Ahora, ¿por qué Dios está pensando castigar o destruir a Israel? Porque la maldad en Israel para este tiempo continuaba como que Israel no aprendía. Es ahí donde tenemos que aprender cuando nosotros somos cristianos evangélicos y parte de la iglesia. Porque a veces Dios permite situaciones bien difíciles en nosotros y de cierta manera ni Él está dispuesto a ayudarnos. Porque es una lección que Dios nos está dando a nosotros para que entendamos. Dejemos de practicar el pecado, dejemos de practicar lo malo, dejemos de ser parte de la iglesia y aún como que no fuéramos de la iglesia, porque lo que hacemos, seguimos criticando, seguimos señalando, seguimos murmurando, seguimos juzgando, pareciera que como que no aprendemos. Si en el mundo lo hacíamos, ahora en la iglesia a veces hasta mal lo hacemos. Entonces Dios a veces permite una lección para que nosotros entendamos. Entonces Israel estaba
hundido en la idolatría, en la corrupción, y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, la primera escena que Amós encuentra en el verso 1 al verso 2 nos habla de que el Señor estaba creando langostas. Estas langostas venían con el fin de destruir lo que el rey estaba cosechando, que según acá lo dice que era heno. Estos animales iban a comer el heno. Entonces, en esta idea tomamos que Israel iba a sufrir hambre o iba a tener situaciones difíciles en cuanto a su alimentación, ya que el heno era parte, si ellos lo cultivaban, lo cosechaban y todo esto lo hacían con el fin de tener pues ración para comer o realmente tener de cierta manera lo necesario para que tuviesen o prepararan su alimento. Lo que tenemos que realmente tener la idea era que era hambre lo que venía. Entonces viene Amós y le dice: Señor, Jacob aún es pequeño. Ahora tenemos que entender algo. ¿Por qué Dios escucha la sugerencia de Amós? ¿Y por qué Amós dice esto? Lo que primero que tenemos que entender es que cuando nosotros no aplicamos la palabra a nuestra vida, somos como niños, nos comportamos como niños. Si nos damos cuenta, por ejemplo, un niño no entiende qué tan esencial es una alimentación, qué tan esencial es cuidar la salud, qué tan higiénico es lavarnos las manos, lavarnos la boca. Hay cosas que son parte tan necesarias en nuestra vida que de cierta manera un adulto lo hace más consciente en cuanto a su cuidado personal, pero un niño no. Entonces, normalmente nosotros así nos comportamos cuando no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Somos como niños dentro de la iglesia, haciendo situaciones bien difíciles, poniéndole al pastor las cosas bien difíciles por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, cómo nos comportamos. Entonces, tenemos que entender que cuando Amós le dice: Señor, pero Jacob es pequeño, como que dice, no crece, está ahí. Entonces el Señor, considerando la inmadurez, considerando la insensatez y considerando el no aplicar la palabra, dice: bueno, está bien, te entiendo, no pasarán hambre. Eso es lo que Dios determina podríamos decir, en la primera visión. En el verso 4, 5 y 6 nos da a entender que Amós percibe cómo el Señor iba a castigar a Israel con fuego. Esa era la segunda visión de destrucción. Venía fuego sobre Israel y dice que él logró percibir en la visión una buena parte de la tierra consumida a fuego. Entonces él, al ver eso, le vuelve a decir lo mismo al Señor: ¿quién levantará a Jacob? ¿Quién levantará a Israel? Porque es pequeño. Digamos, Amós no estaba tratando veámoslo así, de llevar al Señor a que tuviese lástima, sino que de cierta manera Amós estaba diciendo que considerara al pueblo de Israel, porque de cierta manera no había madurez, no había comprensión plena en ellos, que había de cierta manera que hacer algo, pero que no fuera el fuego. Entonces el Señor viene y dice: pues no pasará esto, determina que el fuego no será la forma en que Él va a castigar a Israel. Pero algo interesante acá es que de cierta manera Amós percibe y se da cuenta que el Señor va a seguir. Entonces vamos ahora a ver la tercera visión. En el verso 7 al 9 ya nos aclara la tercera visión. Pero el Señor viene y le muestra a Amós una plomada. De cierta manera le dice: bueno, voy a hacer algo para que Israel reciba su castigo. Los voy a poner a plomo. Tenemos que entender que a veces la predicación, la enseñanza, lo que realmente estamos llevando como formación, funciona como una plomada. Digamos, Dios ya nos quiere ver a nosotros alineados. Ya no quiere ver a su iglesia haciendo el mal y decir de cierta manera: pues yo lo hice porque al final pues no hallaba qué hacer. O justificar: es que yo lo hice pero no sabía que no tenía que hacer. No. Definitivamente la enseñanza, la predicación y todos los métodos que utilice Dios para alinearnos llevan un objetivo. Como quien dice:
si Dios nos va a castigar es porque no lo merecemos. Si Dios nos va a premiar es porque también lo merecemos. Ahora, es importante que nosotros lo entendamos, que hasta ese punto ya Israel había llegado al colmo de la paciencia del Señor. Otra pregunta que tenemos que hacer: ¿cuándo nosotros vamos a entender que también Dios lo podemos colmar hoy en día? Es importante que nosotros a través de Amós hagamos un autoanálisis de cómo nosotros percibimos la enseñanza, de cómo nosotros percibimos la predicación. ¿Qué tantos hermanos, hermanas, qué tantos profetas, qué podríamos decir maestros, apóstoles, pastores necesita Dios para que nosotros entendamos que necesitamos poner en práctica la palabra? Realmente yo en mi ser creo que no necesita tanto, sino nosotros somos los que necesitamos sentarnos y hacer conciencia. Porque créanme que muchos de nosotros no nos gusta sufrir un castigo. Muchos de nosotros no queremos sufrir la situación adversa que viene después de la bendición que Dios nos da y que a veces manejamos mal. O las oportunidades que Dios nos da y nosotros no las recibimos o que las rechazamos. Muchos de nosotros no queremos llegar a ese punto y a veces decimos: no, es que Dios es malo porque miren, yo estaba más o menos. Y justificamos que Dios es el malo y no nosotros. Sin darnos cuenta que muchas veces Dios va a actuar según nuestro comportamiento. Digamos, Dios va a determinar sobre nosotros según nosotros nos portemos. Entonces, dejemos de estar viendo qué hace Dios para nosotros, sino pongámonos a pensar mejor, ¿qué hacemos nosotros para mejorar nuestra relación con Dios? Hablo todo esto porque llega el punto donde ya Amós se da cuenta que ya interrumpió al Señor 2 veces. Pero ahora el Señor le dice: mira, voy a ponerlos a plomo. Pero el fin de ponerlos a plomo es que ya no le voy a tolerar más. Digamos, o se alinean o se alinean. No hay para más. Entonces ya Amós se da cuenta y dice, ya no dice: Señor, Israel es pequeño. No, dice, tu método de cierta manera lo acepta porque se queda callado. Porque se da cuenta que Dios va a hacer un proceso. Lo va a levantar a él, lo va a mandar a dar un mensaje. Y él también va a darse cuenta cómo lo reciben. Va a levantar a otros. Va a mandar a varios con el fin de que Israel se alinee. Pero si Israel no se alinea, dice el Señor que va a traer espada para Israel. Digamos, iba a haber otra invasión militar. Porque Israel no lo entendía. Seguía en la idolatría, en la corrupción, en la injusticia, en el trato mal a los justos. Entonces el Señor le termina a hacer algo porque Israel no quiere entender. Eso es lo que entendemos acá en la lectura bíblica. Nuestro objetivo es aprender a través de ella. Y ahora pasamos a la introducción. Libro de Amós. Enfoque. Dios premia y castiga. Introducción. Fue un profeta contemporáneo que existió al mismo tiempo que Jonás, Oseas, Miqueas. Revela 4 hechos importantes de sí mismo, los cuales son: 1. Era pastor de bueyes, según Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Y añadió: recojo higos silvestres. Amós era un originario de Tecoa. Esta era una aldea de Judá a unos 20 kilómetros del suroeste de Jerusalén. Según Amós 1:1, la palabra de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa. Bueno, antes de entrar a la introducción vamos a hablar por qué le puse el enfoque Dios premia y castiga. ¿Por qué Dios premia y castiga? Porque es preciso que la iglesia entienda que Dios premia y castiga. Lo primero, Dios premia. Lógicamente Dios va a premiar a aquella persona que viene y se apega a hacer la palabra de Dios. Todos los que practicamos la palabra de Dios sabemos que no es fácil ir en contra de nuestro carácter, de nuestros deseos, ir en contra de lo que nos gusta, ir en contra de que esta carne nos pide ciertas cosas que está acostumbrada a recibir, pero que nosotros de cierta manera determinamos ya no darle más. Entonces, de cierta manera, como que en la carne estamos como que sufriendo, porque créanme, la carne nos da a entender
la incomodidad de decirle no. La carne a veces nos va a poner en cierto momento como que en aflicción, porque de cierta manera tira presión a que nosotros cedamos a sus deseos. La carne también nos va a hacer a veces sentirnos mal hasta con nosotros mismos, porque de cierta manera como que vemos a todos haciendo lo que ellos quieren, pero nosotros no. Entonces Dios ve ese esfuerzo y nosotros necesitamos entender que al hacerlo estamos agradando a Dios y lógicamente Dios nos va a premiar. Se los digo porque desde que yo descubrí eso, créanme, muchas cosas buenas que vienen a mi vida, me doy cuenta que es porque Dios me está premiando, digamos, no ha sido fácil. Él ve todo lo que uno sufre o todo lo que uno pasa por querer hacer la palabra. Entonces viene un premio. Pero ahora, ¿qué pasa con las personas que castigan? Digamos, si Dios no castigara, las personas seguirían siendo lo mismo y nunca cambiaría. Entonces necesitamos entender a veces que es necesario, o me premia o me castiga. ¿Qué quiero? Lógicamente todos quieren un premio. Nadie quiere el castigo. Pero tenemos que entender que lo determinamos no por lo que hablamos o decimos o aprendemos. Lo determinamos por la práctica de la palabra. Entonces, vamos a ser castigados e inclusive a veces necesitamos aceptar el castigo de Dios. ¿Por qué? Para que entendamos que si queremos evitar el castigo de Dios, es necesario que practiquemos la palabra de Dios. Entonces, esto te lo dejo para que tú entiendas por qué Dios premia y castiga y te des cuenta en qué lado quieres estar. Entonces entramos en la introducción. Dice que fue un profeta contemporáneo. Significa que existió, había digamos 1, 2, 3, 4 con él, profetas en ese entonces que hablaban la palabra de Dios para Israel y para Judá. Entonces nos damos cuenta que él toca 4 hechos que lo hacen como que identificarse quién era él, por qué él estaba hablando y qué es lo que Dios quería con él. Bueno, en el primer punto de identificación a Amós, encontramos que Amós no era un profeta como la mayoría de profetas que habían ahí. Entendamos que en aquel entonces habían escuelas de profetas, los cuales se formaban y de cierta manera su fin era poder entender las profecías que los profetas anteriores habían dado, darles un seguimiento en cuanto al cumplimiento, saber que de cierta manera Dios también podía hablarle a ellos, pero lógicamente ellos tenían que tener como que una forma de consagración para poder percibir los propósitos de Dios. Entonces había una formación de profetas, es lo que estoy tratando de explicar. Pero en este caso Amós dice que era pastor de bueyes, dice que comía miel silvestre, como que dice, él se está dando a entender como que él no tendría que estar en esa posición, pero lastimosamente podríamos pensar que por qué Dios determinó utilizarlo. Entonces él dice, miren, en otras palabras, mi determinación, yo soy pastor, yo soy esto, pero estoy aquí por una razón, porque Dios me dio visión, digamos, me dio un mensaje, estoy aquí por algo. Entonces él entiende de que el ser profeta no era porque él quisiera. Ahora, esto nos da una enseñanza a nosotros. Por ejemplo, en mi caso, créame, yo jamás pensé desarrollar enseñanza, predicación. Me acuerdo cuando vine al evangelio, lo que quería era cantar. Ese era mi mayor anhelo. Eso sí me gusta hacerlo, eso quería, pero he querido, pero bueno, de cierta manera, en el tiempo de Dios será. Pero eso era lo que yo quería. Pero alguien diría, entonces dedícate a cantar, ¿va? Porque eso es lo que te gusta. Pero no, cuando Dios me llama, me dice, quiero que empieces a evangelizar con lo que vas entendiendo y cuando sea tiempo vas a cantar. Me acuerdo de todo eso y empiezo a evangelizar. Evangelizando me doy cuenta que muchas personas a veces se me cambian así como que, ¿de qué me está hablando él? ¿O por qué me dice esto? Inclusive hacía unas preguntas, ¿entendió? Sí, pero esto no lo entendí. Entonces empiezo a percibir que la iglesia que me escuchaba no tenía como que una formación, una enseñanza bíblica. Entonces el Señor me dice, bueno, ahora enséñales. Y empiezo con las enseñanzas. Y hasta hace poco que volví otra vez al evangelismo.
El punto, lo que te estoy tratando de decir es que entiendo a Amós cuando Amós está explicando y está diciendo que él es pastor de bueyes, como que dice, él se dedicaba a pastar bueyes, a comer miel silvestre. Digamos, él era un ciudadano normal. No estaba pensando en ser profeta, menos yo va a ser maestro de Biblia o evangelista. Pero aquí estamos, porque Dios así lo ha determinado, porque Dios ha querido que lo hagamos y lo haremos, porque si Dios lo dice, hay que hacerlo. Visualizó su mensaje porque tuvo visión profética. Amós 7:7 al 9. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No le toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, aunque no pertenecía al sacerdocio y no tenía la posición oficial de profeta. Su nombre, el cual recibe el nombre, significa cargado o cargador. En el punto 2 ya vemos que Amós nos habla específicamente que al tener visión profética y ver lo que hace un momento expliqué en la lectura bíblica, de ver la plomada del Señor para Israel, se da cuenta él que necesita transmitir esto. Digamos, él no se quiere quedar con las visiones, él no se quiere quedar con el mensaje. Él entiende que Dios lo está mandando a que él avise lo que Dios está pensando para Israel. Y cómo Dios ve a Israel y por qué lo ve así. De cierta manera, su nombre significa, dice, cargado o cargador. Tenemos que entender que no tenía ni nombre como para decir el profeta, ¿verdad? Como para darle un auge a su formación o a su identidad o a su postura, como para que alguien lo viera como con respeto. Lo que realmente nos da a entender de que él empieza a percibir la visión. Lógicamente también nos habla de que a pesar de su condición o a pesar de su identidad de no ser profeta, se atreve a hablarle a Dios y Dios lo entiende y cede. Entonces él se da cuenta como que hay un entendimiento entre él y Dios. De tal manera que él viene y nos narra la visión. Lógicamente para Israel hoy en día, para nosotros, para que también entendamos que de cierta manera Dios puede levantar jóvenes, señoritas, caballeros, personas que tal vez de cierta manera a veces en la iglesia tal vez nunca han pasado al púlpito, pero de repente pasan o se les da la oportunidad y nos traen un buen mensaje, y algunos así como que extrañados. No te extrañes de que Dios utilice a las personas, no es de extrañarlo, no es de tampoco de sentir envidia, tampoco de enojarnos porque a nosotros no nos usa y a ellos sí, no, sino que realmente se trata de entender que Dios utiliza a que Él quiere utilizar. Hoy en día en liderazgo cristiano o en ciertas formaciones que hay en las iglesias o capacitaciones que hay, a veces la mayoría lo hace porque creen que los líderes se van a ir formando porque ellos lo forman, o porque ellos lo dicen, o porque el hermano tiene ganas de servir, o porque, sin darse cuenta que realmente el verdadero liderazgo en la iglesia no tiene nada que ver con formación, no tiene nada que ver con que el hermano quiera o que yo lo impulse, o porque necesitamos siervos. No, tiene que ver más con el llamado y la formación de Dios. Tiene que ver más con lo que el Espíritu Santo está dispuesto a utilizar a la persona y darle los dotes que necesita para que pueda desarrollarse en el ministerio que Dios quiere. Tiene que ver más eso, no tiene tanto que ver en la opinión del hombre. Entonces, hablo todo esto porque necesitamos comprender cómo Dios puede utilizar tu vida y cómo a veces también, si no entiendes todo esto, puedes negarte a ser útil, como posiblemente lo sintió Amós, pero al final Amós se atrevió a hacerlo, y espero que si tú crees que Dios te puede utilizar, pues déjate utilizar
en la forma que Dios quiere utilizarte.